la posición B y la posición C en dos versiones, ¿no? La posición A lo que viene a decir es que Estados Unidos claramente atentó contra el derecho internacional. La posición B dice, bueno, no, es que no fue un atentado militar, fue policial, porque en realidad ese no era un presidente legítimo. Entonces, bien, esa posición B solo la defienden Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Trinidad y Tobago. Mientras que la otra está en Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, Congo y una serie de países africanos. Por su parte, el secretario de Naciones Unidas, Guterres, tiene una declaración de 6 párrafos. 4 de ellos condenan la actitud de Estados Unidos, porque evidentemente pone en riesgo todo el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y 2 párrafos dicen que efectivamente el gobierno de Venezuela no cumplió con todos los requisitos y garantías, en fin, para las elecciones del 2024. Pero, entonces, a partir de esa valoración de la Carta del Secretario de Naciones Unidas, hay países que aceptan esas dos cuestiones o esas dos irregularidades, un caso de un delito y otro una irregularidad democrática, pero poniendo el énfasis en un caso en la gravedad del delito de Estados Unidos. Y entre otros, allí está España. En cambio, el grupo C, aceptando los dos tipos de irregularidades, pone más énfasis en la irregularidad de Venezuela. Y ahí están Francia e Inglaterra. Es curioso que hemos dicho que el Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes. Uno, claro, Estados Unidos. Otros 2 son Francia y Reino Unido. Pero los otros 2 están en este grupo. Son China y Rusia. La próxima semana, casualmente, van a venir personas especialistas en esta cuestión del nuevo escenario que puede plantear un cambio de hegemonía o un nuevo gobierno bipolar a nivel global, porque China llega a decir, bueno, ya está bien, es decir, no podemos permitir que ese uso irrestricto o ilimitado de la soberanía se cargue el derecho internacional, que es lo que nos ha permitido hasta ahora vivir con cierta convivencia pacífica. Y aquí vamos ya a la última parte, algo que me ha sorprendido y le agradezco a Beatriz que me haya puesto en la pista. Presento, aunque sea muy someramente, porque me interesa que podamos dialogar, el libro de Stefan Seisser. Se llama Sionismo Cristiano y el subtítulo es evocador, dice Hoja de ruta a Armagedón. Armagedón sería una gran batalla previa al Apocalipsis, ¿no? Bien, y este hombre nos dice que su trabajo, un libro muy documentado, con citas de más de 100 pastores angloamericanos, en fin, e incluso con estudios sobre declaraciones, tanto inglesas como norteamericanas, ¿por qué, siendo él mismo un sacerdote o pastor anglicano, se pone a trabajar sobre esto? Dice, bueno, aparte de haber visitado Palestina más de una vez, dice, me lleva a la necesidad que tenemos de conocer la verdad, dice, ¿no? Porque está la famosa cita evangélica, la verdad os hará libres, ¿no? Y dice, y aquí lo que hay que ver es que la fe cristiana muchas veces se ha traducido en colonialismo y en imperialismo. Y tenemos que ser lo suficientemente honestos, dice, para reconocer que Europa, hace más de 12 años, muchos cristianos de Europa consideraron que era su deber apoyar a los judíos a establecerse en la tierra prometida del Antiguo Testamento. Y esto es lo que se conoce hoy como sionismo cristiano. Dice que es responsable no solo de que los
judíos se hayan establecido allí, sino que se haya creado el Estado de Israel, y de la Nakba, o la catástrofe por la que casi 700.000 palestinos tuvieron que huir después de la invasión israelí. Y la guerra inmediata posterior a la declaración del Estado de Israel en 1948. Ya que hablamos de colonización, vamos a hacer referencia a un historiador judío, como es Ilan Pappel, y él nos hace una distinción entre dos tipos de colonización. Decíamos, los cristianos muchas veces han colonizado, pero hay una colonización de factoría, donde se va a extraer los recursos naturales, y hay una colonización de colonos o de asentamiento, donde no solo se va a extraer, sino a quedarse allí y quedarse con los recursos naturales y de alguna manera apropiarse de esos recursos y quitárselos a los nativos, a los que se les invita, por las buenas o las malas, a que se fueran, ¿no? Y acá tenemos un gráfico, ¿no? Es decir, el propio Estados Unidos sería un ejemplo de colonización de colonos. Y vemos cómo en el 1492 los nativos tenían todo su territorio. En el momento de la independencia eran las 13 colonias, pero poco a poco Estados Unidos va tomando y los nativos les queda solo una mínima reducción en su territorio. Eso, en otra escala, ¿no?, lo vemos con respecto a Palestina, ¿no? Palestina, antes del 48, la propuesta de los dos estados y lo que está quedando ahora. Eso mismo lo tenéis aquí en un cartel documentando este progresivo avance de la colonización a precio de matar a los antiguos habitantes. Acá tenemos los datos. El territorio de Palestina no es mucho más, entraría 2 veces dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha, y teniendo una población muy superior a la de Madrid, ¿no? Y sin embargo se va postergando o se va quitando del medio a los habitantes que tenía este territorio, en base a una falacia de decir vamos a conceder un territorio sin pueblo a un pueblo sin territorio. Ese territorio tenía pueblo y merecía ser tratado como tal. Pero si en el modelo angloamericano, y ahora podemos decir sionista, angloamericano sionista, no se admite el derecho de los pueblos, salvo el propio, se puede colonizar a precio de quitar los bienes a quienes lo tenían en propiedad. Bien, seguimos. Decíamos necesidad de verdad, necesidad de justicia, dice también, ¿no? Porque dice, es muy cómodo para los cristianos acusar de todos los males a otros, ¿no?, principalmente a los árabes o a los islámicos, ¿no? Recuerden, cuando cae el muro de Berlín, en el 89, inmediatamente Huntington saca la obra de Clash of Civilization, el choque de las civilizaciones entre Occidente y el Islam. El Islam de pronto se ve como peligroso, ¿no? Y el ataque a las Torres Gemelas por Bin Laden, que había sido entrenado por Estados Unidos, viene a generar ese clima de belicosidad permanente que necesita la industria militar para ser lucrativa. Y no nos interesa la cantidad de vidas que esto pueda suponer. Aquí lo que importa es conseguir mantener la hegemonía, ¿no? El conflicto en Oriente Próximo, dice, está enquistado casualmente por muchos cristianos de Estados Unidos. Llega a hablar de 100 millones de cristianos que se creen en la obligación de apoyar al pueblo de Israel
de una forma absolutamente incondicional, ¿no? Y por el contrario, él lo que viene a decir es que tenemos que apostar por una paz que respete el derecho internacional. Contra esa reivindicación de Seisser, tenemos que en los hechos hay cantidad de resoluciones, tanto de la Asamblea de Naciones Unidas, que no son vinculantes, como del Consejo de Seguridad, que sí son vinculantes, que han sido no tenidas en cuenta por Israel, sobre todo por el derecho a veto que ejerce Estados Unidos. Acá tenemos la reivindicación de Sudáfrica pidiendo a la Corte Penal Internacional que estudie sobre si no se trata de un caso de genocidio. Es muy significativo porque Sudáfrica había padecido durante décadas el apartheid y sabe lo que son los crímenes de lesa humanidad. Acá tenemos una imagen de Nelson Mandela, quien en el libro que nos regaló el fundador de Cultura de Paz, decía: estamos ante la posibilidad de superar ese latinajo de decir peace parum verbum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Debiéramos decir para verbum, dice, prepárate para dialogar, ¿no? Prepárate para la comunicación, si quieres la paz, no vaya por las armas. Esto venía a decir Mandela, y de alguna manera lo vemos como que abona Francesca Albanese, en su primer informe, Anatomía de un genocidio, llega a hablar de la cantidad de armas y de bombas que se habían usado hasta marzo, hasta hace un año, 25.000 toneladas de explosivos equivalentes a 2 bombas nucleares. Y no se usan las bombas nucleares contra Palestina por su proximidad con Israel. Sin embargo, esta mujer, con toda su profesionalidad y su valentía para presentar este y otro informe sobre la economía del genocidio, está siendo hostigada, lo comentábamos en el concierto del sábado pasado, al punto de que le han bloqueado sus cuentas bancarias en todo el mundo, y Francia y Alemania estaban pensando sancionarla porque había llegado a decir que el problema del genocidio israelí nos afectaba a todos. Acá tenemos la famosa declaración Balfour, que es la declaración, digamos, que viene a consagrar el proyecto sionista. Lo veremos un poco más adelante con Isaías Barreñada y con Sonia Boblos, que es una profesora palestina de Derecho Internacional. Este documento británico, en el que Balfour le dice a Rothschild, que era un lord representante de la comunidad judía, que la corona británica ve con agrado que se genere un hogar para el pueblo judío. Eso sí, le dice, tiene que ser sin que se atente contra los derechos de los que existen y que no son judíos. Es curioso, en esta declaración se admite que existe pueblo en ese terreno que antes decía que era un territorio sin pueblo. Ahora, en estos días estuvo circulando una declaración del que fuera primer ministro recientemente, en donde admite 2 irregularidades del Foreign Office inglés. Por un lado, que habrían vendido en 400.000 libras tanques a Irán, tanques que nunca fueron entregados, y por otro lado se refiere a esta declaración Balfour, dice, hay una segunda parte de la declaración Balfour, cuando se dice que vamos a proteger los derechos del pueblo palestino. Eso nunca se ha defendido. Y lo dice Boris Johnson, el que fue primer ministro hasta hace poco y el que dificultó que se encontrara una salida pacífica al conflicto de Ucrania al comienzo de que se desatara, ¿no? Es decir,
¿A cuento de qué vienen estas referencias, en este caso a Inglaterra, en fin, a decir, ese modelo angloamericano del individualismo posesivo es belicista, pero no solo porque prefieren que el soberano sea temido, sino porque simplemente lleva adelante políticas particularmente mortales. El Papa Francisco decía, esta economía neoliberal, nosotros añadimos angloamericana, mata. Es decir, estamos ante guerras económicas y ante una economía bélica. Para Seisser habría como tres momentos del sionismo. El sionismo primigenio, que empieza en el siglo XVII, que es un sionismo cristiano. El segundo, el sionismo judío, que está a finales del XIX, con las obras de Theodor Herzl, cuando habla del Estado judío, y un nuevo sionismo cristiano renacido en Estados Unidos en 1967, tras la Guerra de los 7 días. ¿Qué había pasado? Estados Unidos todavía seguía en su interminable guerra contra Vietnam, y ven que los judíos en 7 días han resuelto el problema. Bueno, entonces esto es un signo de los tiempos, es Dios que les quiere devolver a la tierra. Y con esas simplificaciones, con esas interpretaciones literales y futuristas, el sionismo cristiano se considera legitimado para apoyar todo lo que haga el gobierno de la entidad sionista y no es capaz de esbozar la más mínima crítica, pese a que el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene librada orden de captura contra Netanyahu y Gallant, uno de sus ministros. Estos señores llegan a la Corte de Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos y son, bueno, el lapsus vale, y son recibidos entre aplausos, ¿no? Están infringiendo el derecho internacional. Tendrían que estar siendo capturados como lo fue Eichmann en Argentina para llevarlos a un juicio internacional por los crímenes de guerra y el genocidio que perpetran. Aquí también nos documenta Seisser cómo en el siglo XIX en Inglaterra se habría producido una especie de escisión entre dos modos de sionismo cristiano. Uno que le llamaban de la alianza, que tenían la idea de que los judíos iban a convertirse al cristianismo para volver al territorio. No, ya, se preocupen. En cambio los otros, los dispensacionales, dicen que no es necesario que se conviertan. Los judíos tarde o temprano van a volver al territorio de Israel por el derecho divino que les asiste. Y ya vamos terminando. Esta es una obra de Lindsay, La agonía del gran planeta Tierra, que según el New York Times sería la obra de no ficción más importante de la década, ¿no? Y es un bestseller que se ha traducido ya, se ha editado hasta 108 veces, se ha vendido más de 18 millones de ejemplares en lengua inglesa y 20 millones en otras 54 lenguas. ¿Y en qué consiste la genialidad de este libro? En lo que decimos, en unas interpretaciones literales del Antiguo Testamento, donde se habla del pueblo de Dios, y de ahí se salta, del Génesis se salta al Apocalipsis, y se dice, bueno, cuidado, es que estamos muy cerca de que esto se termine, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a responder a la voluntad de Dios, y si Dios quería darle el territorio a esta gente, bueno, habrá que dárselas, ¿no? Ahora, lo curioso es que se llaman cristianos cuando no tienen en cuenta el Nuevo Testamento, no tienen en cuenta
el amar al otro como a sí mismo, por ejemplo, que es el único mandamiento. O en San Pablo, ya no hay griegos, ni judíos, ni esclavos, ni hombres libres, toda la humanidad tiene los mismos derechos a ser reconocidos como hijos de Dios, diría yo, o como hermanos. El fundamento de la fraternidad está en el Evangelio. Pero estos señores hacen una curiosa alquimia por el que pasan del pueblo elegido, que primero es Israel, después sueñan con que Inglaterra también puede serlo, o Estados Unidos, por su destino manifiesto. Bueno, si no somos el pueblo directamente elegido por Dios, bueno, con este sionismo pasamos a ser los segundos, de second best, ¿no? Es decir, estamos muy cerca y con esto cumplimos la voluntad de Dios, porque Dios es lo que pide, ¿no? Entonces, estamos ante una cuestión muy seria, porque es un genocidio fundamentalista, ¿no? Pese a que algunos de los gendarmes, los principales responsables, hasta puedan ser ateos, pero les viene bien este discurso y consiguen que inmensas mayorías, decíamos 100 millones de norteamericanos, se abonen a este sionismo cristiano y luego vayan a América Latina a tratar de incidir en algunas elecciones, como la de Bolsonaro en Brasil, en Argentina, donde el actual presidente es sionista, se declaró como tal y ahora anda queriendo llevar voluntarios a luchar con Israel contra Palestina, cuando la asimetría es total y se está masacrando a aquella gente, ¿no? He podido estar el verano pasado en Argentina y la intendente, la alcaldesa de mi ciudad, mandaba a los policías locales a formarse en Israel, y cuando se lo objetamos me dice, bueno, si lo pagan todo, nosotros no tenemos que evacuar nada. Y ahora la Universidad Nacional de Tucumán anda diciendo que va a mandar estudiantes becados a las universidades israelíes con el mismo argumento, ¿no? Entonces, estamos ante una situación particularmente difícil y simplemente es invitarles a pensar, porque en cierta forma, Aurelio casi insistía mucho en que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad sobre lo que ocurre. Podemos, de alguna manera, ofrecer alguna resistencia, como lo hizo en Madrid, el pueblo de Madrid, respecto a la carrera ciclista que se tuvo que interrumpir. Pese que algún catedrático del CSIC ponía en cuestión cuál es la altura moral que tiene esta gente para oponerse a los designios de Israel, que serían los divinos. Bueno, resumo, lo que hemos visto ha sido cómo históricamente han sido dos formas de entender los derechos humanos, ¿no? Una que es más garantista, la del personal-gentismo comunicativo, y la otra que garantiza lo mínimo como para ser aceptada y para camuflar acciones bélicas. Muchas gracias, Inés. Así que este planteamiento de los dos modelos, yo de alguna manera se lo debía a haber participado en grupos de investigación en Tucumán, en un grupo que se llamaba Inveritatem, con Gaspar Risco, pero esto último, de ver los alcances teológicos que están por atrás de estos dos modelos jurídico-políticos, me parece que todavía merece ser investigado más a fondo. Me propongo hacerlo y si fuera la oportunidad me gustaría poder detallar con más profundidad la riqueza de este libro de Seisser. Bien, muchas gracias y disculpen lo extendido. Gracias.